Nuestro tema esta mañana se llama oportunidad de dar fruto. Déjeme decirle por qué. Dice en Juan capítulo 15, verso 16, palabras del Señor. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, todos estamos conscientes y claros que usted no lo buscó a él. A veces decimos erróneamente: es que yo busqué al Señor. No, le tengo noticias: el Señor lo buscó a usted. O sea, no importa dónde nos haya encontrado, a muchos no nos encontró precisamente en la iglesia, pero nos ha encontrado, nos ha escogido. Por eso empieza diciendo: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a vosotros. Pero hay acá una tremenda responsabilidad en lo que sigue. Dice: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Oiga esto, porque esto vamos a hablar esta mañana. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Nadie que el Señor ha escogido, nadie que el Señor ha llamado a ser parte de su iglesia, lo hace con esterilidad. O sea, para que se siente y hermanito ahí está. No, todos somos llamados y somos puestos ¿a qué? A llevar fruto. Y hay algo más. Termina el versículo, Juan 15, 16, y dice: y vuestro fruto permanezca. Esta es otra cosa, hermano. Vuestro fruto permanezca. Entonces tenemos tres cosas, tres principios en este versículo. El primero: no somos nosotros los que hemos elegido al Señor, si el Señor nos ha elegido a nosotros. Segundo, tiene propósito de que nosotros llevemos fruto. Y el tercero, que ese fruto permanezca. Amén. Y este fruto permanezca es muy importante. ¿Por qué? Porque algunas veces, según la parábola del sembrador, hay personas que son como el que dio fruto rápido, pero luego se secó y ya no sirvió para nada. O sea, lo que le llamamos cristianos de nada más de un momentito. Entonces dice: vuestro fruto permanezca. ¿Por qué el tema se llama oportunidad de dar fruto? Cada año que empieza hay una nueva oportunidad de que usted dé fruto. Amén. Entonces, si el año pasado no dimos el fruto que debíamos, ahorita se abre nuevamente la oportunidad de dar fruto. Un año tiene 312 meses, 365 días, y el otro día estaba dando un dato, eran como 8.700 no sé cuántas horas. Entonces ese es como el periodo que se nos abre de oportunidad para dar fruto. La pregunta va a ser: ¿qué fruto estamos dando en nuestra vida? Bueno, vamos a estudiar con esa base varios elementos, pero quería mostrarle algo que es importante. Si usted ve aquí en este arbolito que tenemos acá, hay una rama principal, o sea, hay el arbolito principal, que es el que toma vida de la raíz. Luego tenemos unas ramas, ahí las puede ver, que es donde al final hay hojas y hay flores. Ese es exactamente cómo está construido o cómo es un viñedo. El viñedo tiene un árbol principal, tiene raíces lógicamente, y esas ramas que salen del árbol principal se llaman pámpanos. Porque voy a usar una palabra esta porque necesito que me entienda físicamente esto. Los pámpanos son esas ramas que van del árbol principal, y dentro del proceso del viñedo, esas ramas van a echar unos como, ¿cómo le diría yo? Lástima, iba a traer unas fotos, se me olvidó. O sea, es donde echa un montón de florecitas. O sea, la rama produce no como hoja, sino produce como algo que cae lleno de florecitas. Y esas florecitas son las que se convierten en las uvas. O sea que al final el fruto de
del pámpano es el racimo de uvas. Eso es lo que cortan para hacer el vino. Entonces, ese pámpano, lógicamente, es el responsable de producir fruto. Pero no lo puede hacer si no depende de la vida que recibe del principal árbol, que es el viñedo. Y lógicamente quiero que vea esa figura para entender lo que vamos a hablar. Hay otra planta que es muy similar en su estructura y son las higueras. La higuera igualmente tiene un palito principal, tiene ramificaciones y son las ramas donde da los higos. La característica especial que tiene es que el viñedo es más pequeño y no tiene tanta hoja, mientras que en el caso de la higuera sí produce mucha sombra. Todo eso me va a servir para lo que vamos a platicar. Pero antes estoy hablando de la parte física, porque es importante que entendamos cuál es la estructura para poder entender varias parábolas que Jesús enseñó acerca de esto, y una parábola que vamos a ver finalmente en el libro de Isaías. Juan capítulo 15. Vamos a empezar en el verso 1. Está hablando Jesús, dice: yo soy la vid verdadera. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la vid? La vid es ese árbol principal, ¿correcto? Y dice: y mi Padre es el labrador. O sea, nótese, vamos a ir viendo quiénes son los protagonistas. Luego dice el versículo 2: todo pámpano. ¿Quiénes son los pámpanos? Son esas ramas que salen de la vid, de la principal, que deben producir fruto. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el labrador, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En el proceso del cultivo de la viña, cuando cortan del pámpano el racimo de lo que dio de fruto, cortan un poco más arriba y limpian para que nuevamente ese pámpano vuelva a producir florecitas que se van a convertir otra vez en uvas. O sea, ese es el proceso que está hablando Jesús. Dice, verso 3: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. O sea, vamos a ir entendiéndolo de esta manera. El Padre es el labrador. La vid es Jesús y los pámpanos somos nosotros. ¿Correcto? Ahí es donde viene todo. Por eso empecé donde Jesús dice: y os he puesto para que llevéis fruto. Amén. Ese es el punto. Ahora, en este momento Jesús viene y usa otra alegoría. Dice: ustedes ya están limpios. O sea, así como el labrador corta el fruto y limpia para que salga más, la palabra de Dios va a recoger el fruto que demos en nuestra vida y lo que va a hacer es limpiarnos para que demos más fruto. Eso es a lo que se está refiriendo el Señor. Amén. Por eso le digo, es importante entender físicamente cómo lo hacen, para entender cómo Jesús usa la alegoría para hablar de nosotros y de nuestra vida. Dice el verso 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Nótese que aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es que yo permanezca en él, y otra que él permanezca en mí. ¿Entendemos esa diferencia? ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es importante? Dice Jesús, verso 4 siempre: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, oiga esto, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, que el fruto que Dios quiere de nuestra vida es un fruto que viene de nuestra unión en la vid que es Cristo. Amén. Entonces, muchas vidas dan fruto de todo, pero frutos malos. ¿Por qué? Porque no están en la vida. ¿Me entiende el punto? ¿Qué se espera de alguien que verdaderamente Cristo está en él y él está en Cristo?
que va a ser un pámpano que produzca fruto agradable a Dios. Y las condiciones que está poniendo son claras. Primer principio: el pámpano tiene la obligación de llevar fruto. Por eso dice: los he puesto para que llevéis fruto. O sea, más adelante vamos a ver, hay viñedos, yo estuve leyendo de esto, hay viñedos donde hay pámpanos que no producen fruto. O sea, por X, Y, están igual que los demás, pero no producen nada. Entonces, a veces los limpian y los dejan otra vez, les dan la oportunidad para ver si producen algo. Pero hay un momento que los van a cortar y los van a tirar. ¿Por qué? Porque solo están chupando de la vid, pero no están dando ningún fruto. Amén. Fíjense, veamos eso. Segundo principio: el fruto depende de recibir el pámpano, esa vida que viene de la vida. O sea que si el Señor no está fluyendo en ti, no vas a dar fruto. Así de sencillo. Amén. Luego dice el verso 5: yo soy la vid, otra vez Jesús, vosotros los pámpanos. Ya entendimos cuál es la relación. El que permanece en mí y yo en él, y este lleva mucho fruto. O sea, esto no es cosa de yo voy a la iglesia, yo hago y no. Por sus frutos los conoceréis. Aquella persona que está dando fruto, lógicamente está conectada, está en la vida y está cumpliendo el propósito para el cual la eligieron. ¿Ya me entiende cómo va esto en correlación? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí o en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, lógicamente el pámpano que es cortado de la vid se seca. El pámpano no puede echar raíz ni tener vida por sí mismo, sino la vida viene a través de la vid donde está puesta. Y ahí viene lo que se llaman injertos, que es otra figura, donde se puede cortar un pámpano que no sirve y se puede injertar uno que sí da fruto. Y eso es lo que habla el Señor más adelante a través de Pablo en Romanos y otras partes, donde nos enseña que nosotros, los no judíos, fuimos injertados en el árbol que era Dios, que era Israel. Amén. Bueno, pero es eso, no voy a tocar eso. Verso 6: el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará. O sea, lógicamente no encuentro fruto, no tiene motivo de estar ahí, porque yo os elegí y os he puesto ¿para qué? Para que llevéis fruto. Pero ¿qué pasa si no lleva fruto? O sea, está ocupando nada más un lugar que puede estar otro pámpano que sí va a dar fruto. Y por eso dice, oiga esto: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. O sea que no tiene sentido la vida de alguien que dice que está en Cristo si no hay fruto en su vida. Ese es el punto. Y puede haber otro tipo de fruto. Ya en la tercera palabra vamos a ver eso. El verso 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, nótese dos elementos: pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y termina el verso 8, solo hasta ahí voy a leer esta parte: en esto es glorificado mi Padre. Por favor, ojo con este versículo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, puede una vida estéril, una vida seca, una vida sin fruto, darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí, y el propósito es para que lleven mucho fruto y el fruto permanezca. Y el que lleva fruto, dice ahora, glorifica a Dios.
no es cosa de decirle gloria a Dios con la boca, es cosa de que tu vida dé fruto. Y aquí voy a hacer un comentario que es muy importante. Dar fruto en la vida cristiana no es solo ministerio. ¿Estamos claros con eso? Porque yo he visto personas que no hacen nada en otra cosa de su vida, pero dicen que están trabajando en el ministerio. O sea, el fruto es integral. ¿Me comprende? Eso significa buen hijo, buen hermano, buen papá, buen trabajador, buen todo. Es un paquete completo. Eso es fruto. Amén. Ahora, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Y oiga cómo termina el punto. Y seáis así mis discípulos. O sea, ser discípulo del Señor es llevar mucho fruto. ¿Cuántos ya vimos todo el paquete completo? A ver, veamos los principios que hemos platicado. Primero, ¿cuál es la responsabilidad del Papa? Es llevar fruto. Ya entendimos claros. El fruto depende de recibir de parte del pámpano la vida a través de la vida, que es Jesús. ¿Estamos claros? Tercero, debe ser limpiado el pámpano para poder dar más fruto. A veces cuando no da tiempo por falta de mano de obra, son viñedos muy grandes, leía yo que si las uvas se pasan de su punto, el propio pámpano va a decaer porque no le quitaron a tiempo el fruto. Fíjese qué interesante. Y puede ser que el año entrante ya no dé igual. ¿Por qué? Porque no lo limpiaron, no le cortaron el fruto que había dado. Entonces se echa a perder. Fíjese cómo hay una relación en esto. Cuarto punto. ¿Qué pasa si un pámpano no está produciendo fruto? No tiene sentido que esté ahí. Quinto, permanecer en el Señor de parte nuestra es nuestra entrega, nuestra consagración, y que el Señor permanezca en nosotros es su señoría, su señorío aplicado a nuestra vida. Nótese que son dos cosas diferentes. Sexto, no podemos dar gloria a Dios si no estamos dando fruto. O sea, hay una correlación. Y finalmente, el verdadero discipulado se mide por el fruto que esté dando tu vida. O sea, no puedo decir que soy discípulo de Jesús, como le digo, y estoy fallando. O sea, el fruto es integral, y el fruto es la única manera como yo puedo demostrarle a Dios que estoy apreciando esa elección de haberme escogido como papa. Amén. Bueno, vamos a ver otra parábola que tiene un elemento un poquito diferente. Lucas capítulo 13, verso 6. Dijo también esta parábola, está hablando Jesús. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Déjeme decirle algo. Yo pensé que era un error de traducción. Dije, ¿por qué una higuera si está hablando de una viña? La viña son donde hay uvas, es el viñedo. Sin embargo, encontré algo bien interesante. En los viñedos, como la rama o la planta de la viña no es muy grande, no produce sombra. Y especialmente los viñedos están en lugares de mucho sol. Entonces, venían y acostumbraban sembrar higueras alrededor del viñedo, porque la higuera es un árbol que produce una sombra mayor. Entonces los que trabajaban en el viñedo podían tomar descansos a la sombra de las higueras. Interesantísimo, porque yo me puse a investigar, dije, será un error de traducción. Vi varias traducciones en español, en inglés, en portugués, y decía higuera. Entonces empecé a investigar ya teológicamente, y la costumbre era por sembrar higueras en donde estaba el viñedo. Pero si la propia pampa tiene responsabilidad de producir uvas, ¿cuánto más la higuera, que no era parte del viñedo,
tenía responsabilidad de dar fruto también. Ya me entiende el punto. Y por eso en esta parábola Jesús dice: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Y ahorita entendimos por qué. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. O sea que la higuera no estaba produciendo nada. Y le dijo al viñador, esto fue otra cosa que me llamó la atención, porque el viñador era el encargado de la viña, pero lógicamente también miraba las higueras. Y le dijo al viñador: córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? O sea, nótese que nuevamente viene otro tipo de sembrado, otro tipo de alegoría, pero el mensaje es el mismo: debe producir fruto. Amén. Si no, le dice inutiliza la tierra. ¿Por qué? Porque no sabemos nada. Yo le he contado ahí una historia que yo viví en mi casa. Mi papá trajo una vez de viaje un arbolito de duraznos y vení contento, lo fue a sembrar. Ahí teníamos un jardín grande en la casa, lo sembró y le dijo a mi mamá: vas a ver, el otro año, mirá, buenos. Yo comí de esos duraznos y los traía de allá por Shela, por Sorolá, por allá. Y el pobre arbolito pasó el primer año, nada. Pasó el segundo año, nada. Lo que hacía era basura, nada más. Como al tercer año dio unos, pero nunca se me olvida, porque nos los comimos para probarlos. Unos duraznitos de este tamaño, todos ácidos. Entonces dijo mi mamá: no, mira, le dijo a mi papá, cortarla. Mejor sembramos ahí otra cosa. ¿Para qué la queda? Además que es un árbol relativamente grande, no es tan chiquito. Al final lo cortaron. ¿Por qué? Porque nunca dio fruto. Mire, eso a mí se me quedó grabado. Yo era niño. ¿De cuál es este punto? ¿Por qué le dice córtala? ¿Para qué inutilizar la tierra? Amén. Y la tercera parábola nos va a ilustrar otro elemento más. Ahora, verso 8. Él, o sea el viñador, entonces respondió al señor de la viña y le dijo: oiga esto, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Si da fruto, bien, y si no, córtala después. Ahora, este versículo, estos dos versículos nos hablan de esa oportunidad que Dios nos está dando este año. ¿Cuántos entendemos eso? O sea, si tu fruto fue bueno el año pasado, este año tiene que ser mejor. Y si no fue bueno, esta es la oportunidad de que sea bueno. La cosa es que al final de este año, igual que el que terminó, tú vas a poder analizar qué fruto diste en tu vida. ¿Ya me entiende el punto de lo que quiero llegar con esto? Es ahí donde usted va a ver atrás y va a decir, y le voy a decir, yo conozco muchas personas que año con año son iguales. No hay nada nuevo. ¿Es correcto o no es correcto? O sea, el año se les pasó y no hubo nada de nada. O sea, cada año, por eso es importante siempre en nuestra vida, no solo espiritual, sino en todas las áreas de nuestra vida, tener lo que le llamamos indicadores, donde yo sé si estoy creciendo, yo sé si estoy dando fruto, yo sé si estoy creciendo en el conocimiento y en tantas cosas de nuestra vida. Esos son los medidores, porque si no estamos vegetando en la vida, mi amado. O sea, somos como aquella higuera que está ahí bien sembradita en el viñedo, pero que nunca da fruto de nada. Entonces, esos son elementos muy importantes a considerar. Señor, déjala todavía este año. Hay muchas vidas que yo estoy seguro que el Señor, que es la vida, está diciendo al Padre, que es el labrador: déjalo otro año. Veamos si este año sí hay fruto. Veamos si este año hay cambios. Si de veras empieza a dar algo nuevo. Y le están dando una oportunidad. A todos nos las están dando. Como le digo, si hemos dado fruto, pues qué mejor que sigamos y demos más fruto. Porque una de las cosas interesantes que yo leía de la higuera es que cada año el viñedo va madurando, va dando más
y de mejor calidad su fruto. O sea que los años le van ayudando a dar más y mejor fruto. Y así debiera ser nuestra vida cristiana, hermano. Nuestra vida cristiana debiera de ser que cada año, si el año pasado hice 10, este año hago 20 o hago 15 por lo menos. Y si lo hice de calidad B, este año va a ser de calidad A. Pero eso está en nuestras manos también. Ese es el punto que quiero que note. Ya el Señor está poniendo los nutrientes en nuestra vida con el hecho de estar en la viña, en la vid. Pero la responsabilidad final del fruto depende de la calidad de la consagración de los pámpanos. ¿Me entiende cómo es el punto de esto? Y eso es lo más importante. Mire, hay otras alegorías. En el libro de Hebreos, en el capítulo 6, la alegoría es la tierra. Dice que una tierra que la han preparado, la han sembrado y todo, y no da fruto, dice que va a ser maldecida. Fíjense qué tremendo, es otra forma, porque en todos lados usted va a encontrar esa alegoría. Recuérdense que la Biblia viene de un contexto de mucha agricultura. O sea, temas como la pesca, la agricultura, parte del contexto, por ejemplo, en el tiempo de Jesús. Nosotros conocimos un viñedo muy grande que se llama Altos del Golán, en el norte de Israel, que está allá, de hecho, ahí a unos kilómetros está la frontera de Siria. Y son unas extensiones, era terreno desértico y han ido sembrando, y es uno de los viñedos más grandes que hay en Israel, y un vino muy especial. Entonces, todo ese tipo de elementos nos hacen entender que a la gente que Jesús le hablaba estas parábolas, le entendía perfectamente lo que era la vid, el pámpano, por qué estaba ahí la higuera, por qué el objetivo de todo esto era el fruto. Porque al final, déjeme decirle, todo el trabajo del que prepara y siembra una vid y la establece, todo el trabajo, el esfuerzo va a ser remunerado, va a ser regresado a través del fruto que esa vid dé. ¿Es correcto o no? Entonces por eso empecé con ese versículo. Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los puse para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Por qué es tan importante? Porque en ese fruto estamos dando gloria a Dios. Dar fruto en nuestra vida es una manera de decirle gracias al Señor. Es una manera de decirle, Señor, quiero ser fructífero en todas las áreas de mi vida y ser bendición, porque en eso te estoy glorificando a ti. Amén. O sea, cuando el Señor dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, dijo igualmente, yo los envío a ustedes. ¿Por qué? Porque el que te ve a ti debiera de estar viendo a Cristo. Por eso la palabra también nos enseña claramente, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es lo que la gente ve en tu vida? El fruto. ¿Es cierto? El fruto. O sea, cuando usted entra, con Janet conocimos unos viñedos en Francia también, yo conocí Conchitoro en Chile. Todos los viñedos, aquellas cosas inmensas, lógicamente, usted, en Chile nos llevaron a caminar a un viñedo, ahí en Conchitoro, y le digo, uno mira qué tan bonito, y llegamos en una época que estaba empezando la cosecha, o sea, los viñedos hasta se doblan de los ramos de ese tamaño de puras uvas. Pero déjeme decir, solo ellos saben cuánto trabajo ha llevado llegar a ese nivel de producción. Correcto. Nosotros ahí solo vemos el fruto. Y la gente no mira en tu vida el trabajo que Dios está haciendo día a día con nuestro carácter, con nuestra vida, con todas las fases de nuestro yo. Sino la gente lo que va a ver al final son las uvas que das. Entonces, ¿qué puede pensar alguien si tus uvas son agrias o si simplemente no hay fruto? Y ahí es donde vienen los comentarios. No, mire usted, para ser cristiano como no sé quién, mejor me quedo así. ¿Qué es lo que han visto? Lo que han visto es que no hay fruto, o que el fruto es todo lo contrario de lo que se espera de alguien que es hijo de Dios. Amén. Bueno, primer aspecto central
nueva parábola. La falta de fruto, en este caso era una higuera que estaba dentro de la viña. O sea, que sea higuera, sea viña, sea lo que sea, al final Dios lo que busca es fruto. Hay una decisión por la falta de fruto y es cortarla, porque solo ocupa lugar. Pero hay una intercesión donde le pide al dueño de la vid que lo deje otro año para poder ver si da fruto. Y hermano, aquí habla de un proceso que es interesante, estuve leyendo esto también. Dice, déjala otro año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Algunas veces la falta de fruto viene no de la tierra, sino de los nutrientes alrededor de la planta. Entonces, lo que hacen es abrir como una brecha alrededor y echar abono que lo pueda absorber la raíz y que se va a transformar en el fruto que dé la planta. Y eso es lo que le está pidiendo, un año más. Y hermano, yo quisiera que tomáramos el compromiso esta mañana como hijos de Dios, que tomáramos el compromiso de la oportunidad de dar fruto este año más de lo que ha estado dando tu vida. Vamos a ir a Isaías capítulo 5. Aquí tenemos otra parábola, otra alegoría, solo que ahora es ya no del viñedo, ya no de la viña, o de la vid, perdón, es todo el viñedo, ya es masivamente el viñedo. ¿Por qué? Porque en esta alegoría es Dios el que está hablando al profeta Isaías, y el ejemplo que está presentando es todo un pueblo, ya no es una persona. Entonces le dice, esta vid, esta viña completa es mi pueblo Israel. Cada una de las personas que están ahí son las vides. O sea, cada vid, no ha visto cómo siembra, por eso se me olvidó, te quería traerle unas fotos que lo viera, pero lo siembran en líneas. Incluso ponen un armazón, una estructura de madera, porque la viña en sí, la vid, cuando se carga de fruto no aguanta y se cae al suelo. Entonces todo va montado sobre unas horquillas de madera, así como el trípode de la cámara, unas horquillas de madera, y ahí es donde va puesta encima todas las ramas para que cuando caiga el fruto es más fácil cortarlo para cosecharlo, y lo hacen en líneas rectas. O sea, usted ve como que así como las señoras que se hacen trencitas, usted ve como trencitas en la montaña, porque es más fácil para el viñador ir en línea recta cortando, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto que vamos a leer es todo un desarrollo de cómo se hace un viñedo, pero que al final, como le digo, la viña completa era el pueblo de Israel, y cada vid en esa viña, cada planta era una persona de Israel. Ya con eso me habla. Capítulo 5, verso 1, Isaías. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. O sea, ese amado es Dios. ¿Y cuál es el canto a la viña? Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Aquí es algo muy importante. Hacen un estudio de la calidad de la tierra donde van a poner un viñedo. Lógicamente, hacen un estudio. Por eso dice, la puso ¿dónde? En una ladera fértil. La ladera tiene varios objetivos. Cuando hay mucha lluvia, lógicamente solo nutre lo necesario, pero la lluvia baja. ¿Me comprende? Entonces no empantana, no ahoga. O sea, tiene todo esto, es una ciencia y es una razón. Dice el verso 2, la había cercado. Primero, ¿por qué se cercaban las viñas? Se cercaban porque habían enemigos naturales que se comen la raíz del viñedo y no lo dejan producir. O sea que hay animales que entran a la viña a destruir, y esos son las zorras. Por eso hay otra parábola donde dice las zorras que destruyen la viña. La zorra es un animalito chiquito
que no hace bulla, nadie lo ve, pero cuando siente el pobre viñedo está así porque se lo comieron. Dice cerqué, o sea, lo que está diciendo, estoy protegiendo precisamente por él. Luego dice, la había cercado y despedregado. ¿Por qué despedregado? Lógicamente, un terreno con piedras no deja que crezca adecuadamente una viña. Entonces el trabajo que hacían era preparar la tierra y en ese proceso la despedregaban. Y casi todas las viñas antiguas tenían los cercos de madera, de piedra. ¿Por qué? Porque la piedra que removían del campo de la viña le servía de una vez para construir el cerco. Fíjense cómo hay un proceso en todo. Luego dice, y plantado de vides escogidas. O sea que aparte que preparó la tierra, buscó la fertilidad, la despedregó, la protegió, y ahora viene y la siembra con vides escogidas. O sea, de hecho así lo han hecho en todos lados, llevan las mejores vides para empezar a producir un nuevo viñedo. Entonces aquí dice, lo había hecho todo. Había hecho también en ella un lagar. El lagar generalmente es como como una media piscina, que es donde precisamente procesan la uva. O sea que la machucan para ir sacando el jugo que se va a convertir en vino. Entonces ya había preparado el lugar donde iba a procesar el fruto que diera la vid. Lo que quiero que notes es que este es un trabajo preparatorio, todo. La despedregué, busqué un lugar fértil, le hice cerco, le puse buenas vides y preparé el lagar. ¿Qué era lo que estaba esperando? Fruto. Amén. Fruto. Ahora, dice, había hecho también en él un lagar y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres. La uva silvestre es un poco más pequeña que la uva buena, pero es amarga y no sirve para hacer nada con ella. Entonces dice, yo esperaba que me iba a dar uvas buenas. ¿Por qué? Porque traje las mejores vides, porque busqué la mejor tierra, hice todo lo que yo podía hacer para preparar un buen fruto. Y me vengo a encontrar que dio uvas silvestres. Ahora pues, verso 3, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Recuerden que es el viñador el que está trayendo ya testigos. Miren ahora, juzguen. Miren todo lo que hice, ahora juzguen. ¿Qué es lo que debo hacer? Verso 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Hermano, déjenme empezarle a traer esto a colación. Israel era un pueblo que Dios le había dado su palabra, su promesa, le había dado tierra, le había dado victoria sobre los enemigos. O sea, todo lo que se podía hacer para que fuera un pueblo bendecido, Dios ya lo había hecho. ¿Y qué encontró? Idolatría, maldad, infidelidad. No querían los mandamientos de Dios, mataban a los profetas. Ese era el fruto. Exactamente. Ahora, ¿cómo se traduce esto a una vida? Dios ha invertido en ti nada menos que la sangre de Cristo, hermano. Ya con eso ya no tengo nada que decir. Te ha derramado su espíritu en tu corazón, en tu vida. Te ha dado su palabra y ha puesto su mano de bendición y protección en ti. Ahora, ¿qué puede esperar de ti? Que vayáis y llevéis fruto y en ese fruto sea glorificado vuestro Padre. ¿Ya me entiende la responsabilidad? Y aquí viene y pregunta, dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? Ya había hecho todo, la había despedregado, puesto buenas viñas, todo. O sea que ahora la responsabilidad del viñedo, y le da uvas silvestres. Dice el verso 5: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Y esa es una parte de la historia bíblica que la gente a veces no entiende. ¿Por qué un Dios de amor, de misericordia, que
metió a la tierra prometida, que les dio victoria, les entregó todo, ahora trae un ejército como Nabucodonosor que los haga pedazos y los destruye, los borre de la faz de la tierra. ¿Cómo Dios permite? Es por eso. ¿Cuántos entendemos eso? Y hermano, ojo, porque el fruto que demos va a marcar la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Es correcto o no es correcto? No podemos pasar la vida sin dar fruto, porque lo que vamos a tener es lo de la otra parábola. Mejor córtala, pues, ¿para qué la vas a tener ocupando tierra? ¿Qué sucedió? Verso 5. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Primero, le quitaré su vallado y será consumida. El vallado era lo mismo que la cerca. Son dos formas de decir la cerca, porque primero dice le quitaré su vallado y será consumida, derribaré su cerca y será pisoteada. O sea, ¿para qué voy a estar cuidando un pueblo? ¿Para qué voy a tener guardado un pueblo si son un montón de viñas que no dan fruto? Eso es lo que el mensaje que le está mandando Dios a través de Isaías al pueblo de Israel. Se han hecho todo lo que tenían que hacer y no quieren, no dan fruto. Y por eso, nótese, esto fue escrito 600, 700 años antes de Cristo. A los 700 años Jesús vuelve a tomar parábolas de la viña y vuelve a enfatizar la necesidad de dar fruto ante las cosas de Dios. ¿Me entiende? O sea, esto viene a lo largo, no es la primera parábola que se ve de esto en la palabra. Os mostraré lo que hará mi viña, le quitaré el vallado y será consumida, derribaré su cerca y será pisoteada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada. ¿Podada para qué? Para que dé mejor fruto, porque no está dando. Ni cavada, ¿para qué la van a abonar y van a perder tiempo si de todos modos el fruto que da es malo? ¿Me entiende cómo va tomando sentido esto? Crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Fíjense, esto se llama la maldición de la viña. Le voy a quitar mi cerco, o sea, la protección, para que la pisotee, la voy a dejar desierta y la voy a dejar que entonces lo que produzca sea cardos y espinos. En otra versión habla de abrojos. Es lo mismo, el abrojo, se ha fijado, son unas rueditas que el viento se lleva. No sirve para nada, son cosas desérticas. El espino es una planta que lo único que tiene son espinas. El cardo es igual. Entonces, si no quieren dar fruto con todo lo que he preparado, con todo lo que he hecho, pues que les crezca cardo y espinos. Y hermano, es triste decirlo, pero hay muchas vidas que lo que tienen en sus vidas es puros cardos y espinos. La gente se acerca a ellos y ¿qué le produce el espino a la gente? La lastima. ¿Me entienden? Vidas que lastiman, vidas que a quien se les atraviesa en el camino lo que hacen es herir, lastimar, y nunca van a obtener ninguna bendición de la vida de esa persona para ellos, porque no tienen fruto. Están secos, no están muertos, están secos y están dando espinos y cardos. Dice cómo lo va presentando acá. Crecerá el cardo y el espino, e incluso dice a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Esto es sequía ya también. Verso 7, aquí viene la explicación de lo que le estoy diciendo. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá. Ahora, voy a traer esto hoy. ¿Cuál es la casa del Señor el día de hoy? Su iglesia, su pueblo. Amén. Nosotros somos ahora la casa de Dios. ¿Me entienden? No importa el país donde estemos, no importa la denominación, si somos comprados y limpiados con la misma sangre preciosa del Señor, somos la viña del Señor, donde estemos. Aquí en este caso era muy particular, todavía en esta época, sobre Israel y Judá. Dice, planta
planta deliciosa suya, esperaba. Mire qué tremendo. Esperaba juicio y hubo vileza. ¿A qué se refiere con juicio? Aquí van a ser personas centradas, personas que entendidas, personas que iban a dar fruto, y lo que encontró fue vileza. Miren lo que está diciendo. Esperaba justicia y hubo clamor. El clamor viene siendo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando a la gente se le hace justicia está contenta, tiene paz. Pero cuando se le hace injusticia hay clamor. Entonces, lo que está expresando en esta parábola es eso. He encontrado, o sea, vileza, he encontrado, clamor, cuando debiera. Es un pueblo que yo lo saqué de la esclavitud, que lo metí en la tierra prometida. Dice la palabra en Deuteronomio, les di casas y viñas que ellos no habían construido, todo ya hecho, una tierra que fluye leche y miel. Les di mi palabra, les puse mi presencia, tienen todo. Como el Señor que había hecho la viña, este pueblo tiene todo para dar buen fruto y no está dando fruto. ¿A eso usted se refiere? Ya vio la parábola, la alegoría. Y ahora está molesto, dice, no, ¿para qué? Ahorita le vuelvo el cerco, ahorita la dejo, ni lluvia le va a caer si no quiere dar fruto. Y eso es el juicio que vino primero sobre la casa de Israel y después sobre la casa de Judá. Recuerden que hubieron dos destrucciones sobre el pueblo de Israel, y después dejó regresar un remanente que es la reconstrucción nuevamente. No los borró de una vez, por eso dijo, les voy a dejar remanente. Pero ellos no evitaron el juicio por todo esto que había hecho el Señor y que estaba esperando frutos. Amén. Bueno, ¿qué nos dice la parábola? ¿Quién es el dueño de la viña? Señor. ¿Quién es la viña? El pueblo. ¿Qué debía dar aquella viña? Fruto. ¿Y qué dio? Uvas silvestres. ¿Cuál es la reacción del viñador? Destruir, quitar el vallado, quitar el cerco, dejar que sea pisoteada, no cavar ni abonarla. ¿Para qué? Y lo que iba a dar al final eran cardos y espinos. Vemos ustedes, pero ¿quién tiene la responsabilidad otra vez? ¿Será culpa del viñador o vuelve a ser responsabilidad del viñedo? Voy a terminar con una última parábola chiquitita. Mateo capítulo 7, verso 16. Pero nótese, este es un tema que lo trata la Biblia, y lo trata, 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 ya se dio cuenta. Y usa alegorías, sean viñas, sean higos. Ahorita es otro ejemplo, porque al final el mensaje único es: demos fruto, y fruto bueno. Amén. Mateo 7, 16. Está hablando Jesús. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Sea lo que le va a dar gloria a Dios es el fruto de mi vida, y es el que me va a presentar delante de las otras personas. Sea lo que van a ver en tu vida, ¿qué es, hermano? Es el fruto. Usted puede, mire, es que yo he leído la Biblia no sé cuántas veces y mire que yo voy a la iglesia. No, lo que están viendo es el fruto, ¿correcto? Ahora, se cogen uvas de los espinos. ¿Si un espino va a dar uvas? No. Y el higo viene del abrojo, tampoco. ¿Sí? Nótese cómo la naturaleza misma del tipo de planta es el fruto que produce. Por eso Dios no es el que te da fruto, eres tú el que da fruto. Lo que Dios hace es trabajar con tu vida para que seas un viñedo, para que seas una higuera que dé buen fruto. Verso 17. De esta manera, todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol podrido lleva malos frutos. O sea, el problema está en el fruto otra vez. Y claro, el fruto es un reflejo de quiénes somos nosotros. Si nuestra vida somos pámpanos que recibe vida en Cristo, Él en nosotros y nosotros en Él, ¿qué es lo que les
espera que dé nuestra vida buen fruto, y en ese fruto sea glorificado al Padre. ¿Qué es lo que los demás van a ver? Nuestros frutos. Por eso nos conocen, ¿me entiende? Pero un mal árbol, yo pongo el ejemplo de los arbolitos de Navidad. El arbolito de Navidad es un árbol muerto, lo cortaron, y lo bonito que le pone la gente son todos los adornos, lucecitas y muñequitos, y ay, qué lindo el arbolito, dice la gente. ¿Qué hacen ahorita en enero con esos arbolitos, hermano? Mira, le quiten todo. Ahí nos ve uno que los llevan los basureros, los árboles, pobres árboles, ya todos secos, amarillas las hojas. Es cierto, ¿no? Así somos nosotros cuando no estamos en Cristo Jesús. Somos un árbol muerto. A veces la vida de alguien quiere adornarse con religión, con cosas religiosas, pero realmente adentro lo que hay es un árbol podrido. Pues dice, por sus frutos los conoceréis. Verso 18. No puede el árbol, el buen árbol, llevar mal fruto, ni el árbol podrido o malo llevar fruto bueno. Eso es imposible. Una vida seca, de abrojos, de espinos, una vida que no tiene a Cristo fluyendo en él, no puede dar buen fruto. Así es sencillo. Verso 19. Todo árbol que no lleva buen fruto, oiga, este es Jesús en otra palabra. ¿Qué hacen con un árbol que no lleva buen fruto? Se corta y se echa al fuego. Solo sirve para hacer leña, hermano. Verso 20. Así que, la conclusión, por sus frutos los conoceréis. Y hermano, quiero terminar con esto. Las uvas no pueden venir de un espino. Los higos no vienen del abrojo, y los árboles buenos dan buen fruto y los malos dan mal fruto. Se acabó, así de sencillo. O sea, por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Termino con 2 versículos donde empecé. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y el otro versículo está en el capítulo Mateo 7:20. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Vamos a terminar.